Muy bien. Bueno, les presentamos a nuestro ponente, muy querido por nosotros, se llama Wilfrido Barrera. Él es de la Ciudad de México. Da clases de Hatha Yoga, hizo grupos de Tai Chi, Qigong, Kung Fu, o sea, y todavía los practica, muy respetable. Sí, todavía siempre son Ay, qué bonito. disciplinas de yoga principalmente. Muy bien. Él pertenece al Colegio Iniciático de Getuls desde el 2004 a la fecha. Tiene un colegio local de Getuls en Veracruz. Eso fue hasta el 2012. Es un centro de educación integral del Quinto Sol, en donde da clases de Hatha Yoga y es profesor de primaria y secundaria. Esto fue hasta el 92. En Casa Sede Mundial hizo guías turísticas y dio clases de Hatha Yoga a centros arqueológicos y adaptaron el restaurante. En 1987 se adaptó el restaurante. Sí, más o menos por esas fechas. Sí. La Muy escuela bien. Quinto Sol fue desde el 76, 77 en que el maestro José Manuel Estrada Vázquez la inauguró para dejarnos a nosotros trabajar con puros niños nazarenos. Entonces, trabajamos con todos ellos hasta 1992, en que ya no se pudo seguir. Los niños nazarenos fueron creciendo, ya no hubo más de los rescatables, entonces dijimos, bueno, lo podemos dejar así para poder trabajar después en otro momento. Pero el maestro Estrada fue quien nos iba guiando en el Quinto Sol hasta que ya terminamos en esa parte. Pero sí, sí, he estado trabajando bastante desde 1971, entre el 12 de octubre, a, la, a hacer yoga, principalmente en Auroville, allá en Surgente Sur, donde estaba. Y finalmente, pues ahora estoy en San José Insurgentes, junto con la muy respetable Carmen, por aquí. Y somos del Colegio de Getuls, de San José Insurgentes. Estamos para servirles, Muchas, siempre muchas al gracias. servicio. También apoyó presencialmente en los ashram internos y externos de la Suprema Orden del Aquarius. También ha hecho varios tratados, ha escrito varias cosas. Ahorita no estoy yo en mi casa y yo ya había hecho una breve reseña de usted que me parece muy interesante todo lo que ha hecho. Si gusta, compartirnos alguno de sus escritos, por favor. También ha hecho poemas, de eso también me acuerdo. Y en efecto, me dediqué desde muy pequeño a la música. Yo estudié música, primero piano y guitarra. Yo comencé con el violín, conservatorio, y después ya me seguí estudiando. La cuestión es que esto de Cábala me nació desde muy pequeño. Cerca de la casa de ustedes, yo crecí en una casa hogar. Había una persona, un rabino, que nos encontrábamos. Luego iba yo a la escuela, porque en la casa hogar no había escuela, entonces me, me fue captando, como quien dice, ¿no? Entonces me empezó a enseñar a vocalizar todo esto. Creciendo fui dándome cuenta de que a partir del arte, de la cábala, se podía entender mucho al respecto de las ciencias sagradas. Y ya después comentando con el maestro Estrada, con todos,
la cuestión estaba con Nuria Balcaneras, no sé si la llegaron a conocer. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer un taller, un grupo ahí por los años 80, 83, por ahí. Empezamos a trabajar dando todo esto de las ciencias sagradas. Estaba también el reverendo Elena Sologuren, no sé si le suena a ustedes, Sologuren, también un reverendo. Entonces, trabajamos mucho los talleres de Cábala desde ese tiempo y poco a poco se fue haciendo más esta parte de las ciencias sagradas porque es un nacimiento. Ya teníamos tiempo, pero con el paso de los años nos hemos ido fincando en todo el proceso de trabajo. Entonces, sí es muy, muy importante, porque es un servicio, es un cambio de conciencia cuando empezamos a trabajar todo esto. Cambia, cambia la conciencia. El objetivo del maestro estaba, decía, el objetivo es cambiar conciencias para positivo, ¿no? Entonces, por ahí comenzábamos a buscar qué tanto nosotros éramos positivos y decía, bueno, comiencen por ustedes, que puede ser que no sean tan positivos y que poco a poco se van trabajando. Y entonces entre altas, bajas, todo lo que uno pasa en la vida, pues llegamos a este momento en el que estamos ya consolidando las ciencias sagradas en la Suprema Orden en Acuario, se está abriendo a la cosmobiología, y ya se está centrando más en aspectos donde se recrea la, pues la hermandad y las personas que van llegando a nosotros también. Que es principalmente servir, pero comenzar por nosotros para poder asistir a un buen trabajo de estados de conciencia. De ahí salir adelante. Bueno, pues vamos entonces a comenzar. No sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto. ¿Se acuerdan que Es habíamos estado trabajando muy algunos? respetable. Sí, Un pequeño paréntesis. sí, Tenemos aquí al reverendo Leopoldo Pompa, pero también tenemos a la coordinadora Carmen Yáñez, quien quisiera tomar la palabra un momento. sí, adelante. Si podemos dársela, por favor. Sí, sí, adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Wilfredo, que es Wilfredo, ¿verdad? Hola. ¿Sí se me No, escucha? es Wilfrido. Wilfrido, Sí, todo con I. perdón, Wilfrido, buenas Buenas noches a noches. todos. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, viendo que están trabajando muy bien y bueno, en lo que nuestro querido Roberto pues se recupera, deseando que se recupere pronto. Yo nada más para presentarme, yo estoy coordinando una de las ¿cómo se llama? Un trabajo que Ciencias Sagradas ha querido mucho que se abra. Y es nada más y nada menos que el Colegio Internacional de Kabbalah. Entonces, ahorita nosotros estamos trabajando en la parte de organización, de estructurar las cosas y todo eso. Y pues mi acercamiento esta vez es para que ustedes lo sepan, que ya se está conformando nuestro Colegio Internacional de Kabbalah, que formará parte igual de Ciencias Sagradas, como los demás colegios que tenemos, y que con mucho gusto, cuando tengamos algunas cursos o parte de nuestro programa, pues lo vamos a venir a exponer con ustedes. Y bueno, pues mientras tanto, pues seguimos escuchándolo. Yo estaré siquiera media hora para escucharlo y muchas gracias por el espacio y un abrazo a todos, fraterno. Gracias, gracias Eloísa, gracias Wilfrido Muchas por... gracias. Sí, a la orden, siempre a la orden.
Muchas gracias. Entonces, comenzamos, por favor. Sí, bien, gracias. Entonces, vamos a hacer un recuento, una, una recuperación de conocimientos de lo que habíamos estado contemplando hace ya 2 semanas. Parecer, habíamos comentado con respecto a la situación de que hay dos ramas en cuanto a la tradición, la cábala con QAW y al final H, cábala, significa tradición. Habíamos estado ah, trabajando en esa parte y nos dimos cuenta de que existen dos parámetros. Uno en el que está la cábala con K, W y H y la cábala con Q. La cábala con K tendría que ser propiamente la ciencia del poder de los 22 y la cábala con Q, que, que tiene también W y H, es la tradición hebrea, o sea, la sagrada tradición hebrea. Entonces allí había que hacer un análisis en dónde estamos nosotros trabajando. Una que es la tradición con Q y otra que es la ciencia del poder de los 22 con K. Y entonces comentamos que la cábala con C es la propiamente que va a trabajar los manuscritos mágicos, las clavículas, los las relaciones de estudio esotérico del tarot, todo eso que ya es más popular. Nosotros en la cuestión de las ciencias sagradas queremos hacer la cábala con K, porque la cábala con Q ya son los maestros de Guru para arriba, ya tienen otra perspectiva al respecto, pero nosotros con K, para poder establecer todo este proceso de trabajo. Entonces, habíamos encontrado que se fue degenerando la cábala y llegamos a un momento en el cual sí se descubre, de acuerdo a algunos autores, por ahí estuvimos hablando de Saint Cloud, de San Martín, estuvimos comentando de Papus, de Saint Ives de Library y Olivet también. Y entonces de Gershon Scholem, por ahí que también lo comentó el reverendo Pompa. Aquí lo que importa y lo que nos interesa también es buscar por qué en algún momento se empieza a degenerar. Nosotros decimos, hay que hacer una línea de tiempo para poder entender las ciencias sagradas. No es una línea de tiempo en la cual es lineal, sino es una línea de tiempo ondulado que habíamos comentado la vez pasada. Y en esa ondulación hay un momento de la cresta donde llegan a tener la síntesis. Alguien hace la síntesis o una institución, alguien por ahí empieza a darse cuenta que es necesaria hacer la síntesis de todo lo que se ha visto y entonces llega a una cresta y luego viene bajando. Tarda un tiempo. Puede ser, como dice el maestro de la Ferrién en el propósito psicológico número 2, que habla de la tradición hebrea y la hindú, que al parecer sí duran tal vez la mitad de una era, tal vez 3/4 de una era, y luego viene bajando, con la finalidad de que se pueda empezar a recuperar el ser humano de todo este proceso, porque se van cerrando todos los ciclos, y es importante revisar en qué momento va degenerándose, como quien dice, pero se va aprendiendo más. La degeneración quiere decir que se oculta y solamente unos cuantos van a empezar a trabajar todo este proceso y lo van a transmitir de boca a oído. Y luego llega otra vez hacia arriba, una ondulada para llegar a una síntesis. Ahorita estamos en ese momento de la síntesis, desde que nace la nueva era, que el maestro de la Ferrier, el pacto con respecto a sus escritos y todo el proceso que nosotros ya conocemos. Y entonces dijimos, hay una síntesis, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir una síntesis si no se ha logrado avanzar en estados de conciencia?
Entonces hay que empezar a recuperar después de todo este proceso para llegar a la masa de conocimientos y entonces empezar a trabajar con cada persona según su capacidad y su disposición, su temperamento, porque no todos tienen el temperamento para llevar cábala, a otros les interesa cosmología, otros diferentes ciencias sagradas. En nuestro caso, de la cábala, vamos a encontrarnos finalmente, cuando estábamos cerrando hace 2 semanas, dijimos del cautiverio, y ahí quedó ese proceso. El cautiverio en los hebreos es muy importante porque allí es donde vamos a darnos cuenta cómo se va a canalizar todo el conocimiento a unos cuantos y quienes van a llevar todo ese conocimiento a la tierra que ya les había prometido, la tierra prometida. Entonces, cautiverio en el sentido de un pueblo, pero también hay personas que están en cautiverio o que muchas veces estamos en cautiverio porque nosotros mismos buscamos la manera de centrarnos en algún momento, pero no cautiverio de alguien que nos haga cautivos, sino cautiverio de que nosotros mismos llegamos a esa propuesta. Pero sí, en efecto, cuando después del cautiverio babilónico, la antigua eh, lengua hebrea o el idioma hebreo se fue perdiendo. Y luego llegó a un momento hasta abajo de la línea que estamos marcando, llega a un momento en el cual es completamente perdida esa parte. Y entonces los hebreos se van a transformar en judíos. Hay que poner atención en eso. El cautiverio babilónico provoca que se vaya perdiendo la lengua hebrea y entonces eso que decimos hebreos se convierten en judíos. ¿Y eso porque en el propósito psicológico número 2 del maestro Cerdenora de la Ferrier? Dice que se quedaron sin una lengua original. También habla acerca de que eran tiempos de Ptolomeo y todo el proceso del lote de judíos no pudieron ya traducir el Sefer de Moisés, se había perdido. Entonces dice el maestro de la Ferrier, ¿cuál fue la necesidad de hacer perdido? ¿Cuál fue la necesidad de que se estableciera ese tipo de ritmo y se fuera apagando? Era muy necesario, nos responde, él mismo se responde, dice, es necesario porque a partir de Esdras, estamos hablando de la Biblia, en la Biblia tenemos un libro de los profetas, Esdras va a ser la interpretación de textos esotéricos. Y por supuesto, esos libros van a ser de Moisés. ¿Qué es lo que escribió Moisés? Principalmente los 5 libros, el Pentateuco. Ustedes han de acordarse cuáles son esos textos. Comienza por el Génesis. Entonces, se explica por qué es esa interpretación. No es realmente una búsqueda de volver a hacer, volver a retomar la cuestión de la tradición hebrea, sino la interpretación es muy diferente lo que está hecho a lo que nosotros podemos interpretar. Es básicamente un abismo porque nosotros le podemos dar toda la interpretación que queramos, pero no lo que dicen los textos. Entonces allí es donde nosotros tendríamos que darnos cuenta cómo a partir de esas, que si antes fuera triple o cuádruple en el sentido de los textos, es decir, solar, vamos a encontrarnos que se va a convertir en lunar y politeísta. Y eso es donde nosotros nos encontramos, qué es el cautiverio, donde nos va a dar toda la cuestión o nos va a amalgamar todo ese proceso de síntesis, pero de una forma mucho, muy diferente.
se convierte en lunar y politeísta cuando era solar, cuando era era monoteísta. ¿Y cuál es esa situación? Primero, vamos a encontrar que la palabra persa, paradis, que viene siendo paradiso, tiene mucho que ver con el escrito en clave de la enseñanza de las sinagogas. Y allí es donde se pierde. En la sinagoga se perdió todo el proceso de esa sabiduría, por lo mismo de que están interpretando. Si ustedes se percatan, los rabinos ponen al estudiante a revisar un texto, aunque sea una línea, y le pide que interprete. Entonces uno empieza a interpretar lo que cree conveniente, lo que es su lógica, lo que es su razón, pero no lo que es realmente el texto tal y como es. Entonces en la interpretación se va a perder muchos de los aspectos que ya antiguamente se tenían como consagrados a, a una línea solar y monoteísta. Ya más adelante vamos a encontrarnos con claves, por cierto, por forma distinta, la que va a transmitir Moisés a Josué y el pasaje del Éxodo que tiene que ver el paraíso. ¿Qué tanto para Moisés es la cuestión del paraíso? ¿Qué es para nosotros un paraíso? Porque en la Biblia sí se habla del paraíso, pero es una tradición en la cual ya no podríamos nosotros interpretar, sino la búsqueda de la verdad que es para nosotros el paraíso. A partir de un cautiverio empezamos a descubrir que un paraíso tiene que ver mucho con esas necesidades. ¿Alguien quiere comentar algo? Graciela Alcántara. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, es que la función de mi teléfono, si no le aprieto primero, luego tengo que apagar el micrófono para poder escucharlos a ustedes. Disculpe. Pensé que quería hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿O así lo dejamos? ¿No? ¿Nadie? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, entonces quedamos en que en las sinagogas es donde se convierte en una clave de la enseñanza en esos lugares, pero es para interpretar. Interpretan la Biblia, interpretan la Torah, y finalmente no se puede llevar a cabo todo un proceso de trabajo porque se ha perdido. Hay que reconstruirlo. Entonces, es un momento en el cual nosotros tenemos que comprender cuál es el proceso de la cábala en cuanto a la palabra ambigua. Habíamos comentado en otra ocasión la palabra Mabe, M-A-B mayúscula, Mabe, que es la palabra de Adán. Y cuando hablamos del paraíso se va a referir en Isaías 21:12, si tienen por ahí la Biblia, se va a referir principalmente al, a lo que es justo, lo que son los cuatro causantes de daños, que es el toro, el pozo, el fuego, que ya lo habíamos contemplado y comentado en otra la vez anterior. Entonces, en este proceso de trabajo, vamos a encontrarnos, si seguimos esa misma línea, con la cábala, con Q, entre los que entraron en el jardín alpardes. O sea, hubo algunos que devastaron el jardín, entre comillas, porque dice en este caso, cortando las raíces de sus árboles, que según el simbolismo del árbol invertido que tendríamos nosotros, se refiere a que cortaron la verdadera comunicación con el principio. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque en la cábala con Q se vuelve a restablecer ya de gurú para arriba. Nos damos cuenta que tienen ciertos símbolos y ciertos movimientos en los cuales nos está diciendo hay que poner el árbol como debe de ser, porque estaba invertido. Entonces, en el momento en que se anuncia la nueva era del Acuario, ya estamos más de los 72 grados, ya pasamos más allá. Ahora hay que estar invirtiendo ese árbol a como debe de ser. Y eso es por eso que
capacidad de las ciencias sagradas en este momento es conformar todo lo que necesitamos para poder hacer ese proceso. En el caso de la Cábala, el maestro de la Ferrier y un poco por allí encontramos con Saint Ives de Limbre, que dice que cortar las raíces, de comillas, es considerar a esas plantas como seres dotados de cierta independencia. En este caso, independencia del principio. Por lo tanto, tratándose principalmente de ángeles, porque se mencionan varias jerarquías celestes que actúan no como intermediarios celestes, sino como potencias independientes que constituyen su propia asociación y permanecen asociados a la potencia divina misma, en lugar de derivados de ella. O sea, los ángeles no son derivados, sino que son parte de esa potencia, son asociados a esa potencia. La Cábala con K, que decíamos al principio, hebrea, se convirtió entonces en la Cábala con C, una baja magia negra, lo mismo que la ciencia sagrada del tarot, tan relacionada con ella, tendió a convertirse en un vulgar cartomancia. Aquí es donde nosotros vamos a detenernos poco con la finalidad de darnos cuenta que las ciencias sagradas que estamos tratando nosotros en la Suprema Orden del Acuario, de la Fraternidad Universal, es transmitir realmente lo que no es negro, lo que no es oscuro, lo que no es lunar, sino lo que es solar. Entonces, en este caso, quitarnos de trabajar con esta parte de la cartomancia, lo que es el tarot, la magia negra, sino buscar la parte blanca, la parte positiva, hacia arriba, seguir hacia arriba. Entonces, sí es importante que lo vayamos contemplando. Y lo mismo va a suceder con la magia. La magia con palabras mayúsculas, con sus aplicaciones inferiores, hizo imposible toda comunicación efectiva con el principio. Aquello de lo que hablaba Moisés en el Pentateuco se va perdiendo. Y por ahí, si ustedes tienen su Biblia, vean el de Isaías 21, versículo 12. ¿Qué es lo que está hablando acerca del proceso en el cual se está manifestando todo el ser? Dice la Torah, Amar Shomer Ataboke, Bam, Laya Im Tibagum, Gaya Shagu Ataim, que quiere decir en este caso, el que pide a Dios, quien pide a Dios. Entonces, en Isaías vamos a encontrar un esquema básico donde la alta magia se va a perder y en estos tiempos hay que rescatar aquello que se está perdiendo. Por eso las ciencias sagradas empiezan a abrirse, volver al principio, volver a encontrarnos con aquello que se ha perdido y descubrir cada uno de nosotros nuestra forma de trabajo con todo el proceso de las ciencias sagradas, nuestro temperamento, nuestras capacidades. Es como cuando hacemos yoga, hicimos primer grupo y todos pueden hacer primer grupo, pero de repente alguien se lastima la espalda, dice, "No, ya no puedo". Entonces, según las capacidades, no siempre se va a poder hacer todo como debe de ser, sino nuestra capacidad y nuestro temperamento es lo que nos va a ayudar. Por eso somos una fraternidad, un conjunto de seres humanos que van a buscar ese principio. Entonces, cuando se pierde las aplicaciones inferiores de la magia con altas, palabras mayúsculas, vamos a encontrar algo muy importante también, que al cometer el error se cerraron las posibilidades de cualquier trabajo de teurgia. Por eso el maestro... Tenemos la mano levantada de Julie. Ah, sí, adelante. Julie Rivera, adelante. Sí, hola, muy buenas noches, muy respetable Wilfrido. Sí tengo una duda. Usted había comentado lo de Isaías 21:12. Yo lo estuve investigando ahorita y dice, el centinela responde, viene la mañana y también la noche. Si queréis preguntad, volver otra vez.
Así es. ¿Podría ser tan amable de poder explicar cuál es la relación entre lo que está comentando y este versículo? Gracias. Sí, sí, con todo gusto. Cuando se habla en Isaías 21, no sé, habla de ese centinela que es principalmente el maestro. Entonces, es aquel que está llevando todo el proceso y es el que vigila. Centinela es el que vigila. Entonces, cuando habla, dice, Laya in tibagum, Laya shabu ataim, en hebreo, nos está diciendo que aquello que es luz puede encontrarse con la oscuridad, porque de la oscuridad también puede encontrarse la luz. Por supuesto que tendríamos nosotros que ir descubriendo qué tanto pedimos centinela, nosotros como centinelas, como parte de esa devoción hacia las ciencias sagradas, hacia la persona, hacia la completitud de nuestra forma de vivir, ¿qué tanto podríamos nosotros guardar esa luz? ¿Y qué tanto también podríamos encontrarnos con la oscuridad? De la oscuridad nace la luz, porque si no hay oscuridad no podríamos conocer la luz. Y la luz es la referencia que hubo en algún momento oscuridad. A eso es a lo que se refiere cuando dice Tibagum, Layu, Shabu, Ataim, que tanto nosotros estamos encontrando una referencia al principio y encontrar también la luz. ¿Sí se entiende? Yuli, no sé si está por ahí. Sí, sí, mucho más claro. Muchas gracias. Más claro, bien. Gracias, sí, a la orden. ¿Alguien más? Un comentario nada más, Sí, adelante. respetable. Aquí se entendería, por lo que acaba de interpretar, se refiere a nosotros como personas, ¿verdad? Que dentro de nosotros tenemos luz y oscuridad, la dualidad ante todo, y que de nosotros depende que florezca más o que brote más, ¿verdad? Si la luz o que continúe la oscuridad. ¿A eso se Ah, refiere Isaías? así es. Nosotros Ok. somos el centinela. Entonces, habla del centinela, pero de aquellos maestros que ya van adelante de nosotros, pero finalmente somos centinelas, todos quienes vamos buscando esa luz saliendo de la oscuridad. Si somos la parte doble, tenemos el- la dualidad, siempre lo vamos a tener porque es como nosotros nos vamos vamos a intervenir en el mundo, vamos a darnos al mundo con esa dualidad. Aquí lo importante es que cuando empezamos a hacer yoga, trabajos más disciplinados, empezamos a rescatar todo aquello que a nosotros se nos va compendiando de acuerdo a las necesidades que tenemos para seguir todo el proceso del estado de conciencia, cambios de estado de conciencia, nos vamos dando cuenta que hay más luz, pero hay que darnos también cuenta que mucha luz no nos va a dejar ver. Entonces tenemos que estar graduados y la oscuridad pues no vamos a poder ver. Aquí lo importante que preguntaba este, Julie Vera, Yamil, ¿verdad? Es qué tanto nosotros podemos rescatar o equilibrarnos. Aquí el proceso de Isaías es qué tanto te rescatas de esa luz y qué tanto te rescatas de esa oscuridad. Entonces, el equilibrio es muy importante. Si nos vamos muy hacia lo negativo, con toda seguridad que no vamos a encontrar esa luz. Y si nos vamos mucho a la luz, tampoco vamos a poder encontrar el camino porque se nos pierde. No podríamos ver. Y aquí viene esa parte también de Isaías 21:12, donde dice, hay una forma, el destino. ¿Qué es el destino? Nosotros podríamos interpretar cuando en un momento dado, en el Aleph o en la Dalet, por ejemplo, la palabra Dan, Mave, todos tienen un destino, pero nos preguntamos qué es el destino.
Vamos a interpretar el destino como algo que no lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, porque no es así. El destino es un puente que vamos construyendo toda nuestra vida, día con día, que vamos construyendo y depende del material que lo construyamos. Ese destino, ese puente nos lleva hacia lo que amamos, que fue una de las tareas que dejamos, no sé si recuerdan, ¿qué es lo que más amamos? Porque ese es nuestro destino, ir hacia a lo que amamos. Pero como lo vamos construyendo, sabemos que hay algo que estamos amando, pero no sabemos qué. Y en Isaías 21:12 nos está diciendo, tienes que ser un centinela donde todo veas la luz y la oscuridad, pero en un equilibrio para poder entender todo el proceso de qué es lo que quieres hacer, de lo que estás haciendo en este momento, que es tu destino, aquí y ahora es tu destino, cómo lo estás construyendo, con un puente fuerte, con materiales fuertes. ¿Y cuáles son esos materiales? El yoga, la alimentación o la vegetariana, el baño de agua fría, si ustedes gustan decirle así, o del tiempo, todo un proceso de trabajo que se lleva día con día, día con día. Entonces estamos construyendo ese camino, pero estamos en el mismo destino, somos parte del destino. Es más, en Isaías 21:12, si ustedes fijan que nos acaba de leer Judy Bea, nos dice con respecto a ese centinela, si somos nosotros, estamos dentro de ese camino, dentro de ese proceso. Por eso ya la parte de la cuestión del tarot, todo eso que es parte de la magia baja, la magia oscura, lo que ya no se debería hacer porque es mera interpretación y puede afectar a las personas más que consolidarla en un sentido más devocional hacia la parte solar. Entonces, sí es importante que vayamos descubriendo qué tanto para nosotros es el proceso en que vamos viviendo día con día ese descubrimiento. ¿Qué descubrimos de nosotros? Entonces, ¿qué es lo que amamos? Que ustedes hicieron la tarea, esperemos que lo hayan, más que hacer la tarea y escribir, no tanto es eso, sino que lo hayan reflexionado. ¿Qué es lo que más amo? Que nos preguntemos día en día. ¿Qué es lo que amo? Hoy me levanto, despierto, hago mis tareas, pero ¿qué es lo que estoy amando? En esta parte donde estamos contemplando de la Torah, llegar al paraíso, al paraíso es descubrirnos a nosotros mismos, descubrir nuestra esencia. ¿No? Hagan de cuenta que ustedes tienen una tía que cuando son pequeñitos, se va de viaje y regresa a la edad que ustedes tienen. Entonces llega con la papá, mamá, con quien ya está con ustedes y va a decir, es la misma niña, el mismo niño que jugaba, que hacía travesuras, y van a decir, sí es el mismo, que es lo mismo, ¿qué cambió? A eso es a lo que nos referimos, Dalia, con respecto a qué es lo que cambia en nosotros, si la esencia, la sustancia o las dos. Y en este caso es donde nosotros estamos contemplando hasta dónde llegamos en la alta magia, se perdió la teurgia y entonces la está rescatando a través de los libros del maestro de la Ferrier, de la práctica que nos deja el maestro Estrada, del proceso de los maestros que siguen una línea jerárquica y nos dicen, hay que buscar el principio, hay que buscar ese paraíso. Y ese centinela estamos siempre descubriéndonos paso a paso con ese centinela. ¿Sí quedó claro, Lidia? Dalia, perdón. Sí, claro que sí, fabuloso. Entendible todo, desde Centinela, toda la interpretación de Isaías. Qué diferente, ¿eh? Porque no es lo mismo leerlo así en la Biblia a que allá explicándolo desde otro punto de vista, ¿verdad? Claro, sí. Fabuloso. Aquí lo que pasa, Dalia, y que me están escuchando, ponen atención, es que
no vale nada más interpretar por interpretar. Aquí lo que vale es qué tanto de estructura en nuestro estado de conciencia vamos teniendo esa esencia, esa sustancia para poder encontrarnos en un momento dado, en un punto, y en ese punto partir hacia lo que es un proceso más evolucionado, porque quien evoluciona es el alma. Un día nos vamos a ir, porque más adelante vamos a hablar de la muerte. Un día nos vamos a ir, pero en el sentido de que el cuerpo se va a desaparecer, pero el alma va a seguir. Nos vamos a reencontrar. Y en este caso que estamos contemplando, en la vez pasada que me tocó comentar, hablamos del libro séptimo de la República, de Platón, ¿se acuerdan? Que son de los maestros más antiguos que tenemos, los presocráticos, y luego viene Sócrates, Platón, Aristóteles, Plotino, todos ellos. Y Platón habla en el libro séptimo, ya muy anciano él, si ustedes tienen por ahí el libro de la República, comenta acerca de hablando de esto de regresar al principio, no nos salimos del tema del Pardés y la cábala con Q. Se mete al ejército, va a una batalla y muere, dice Platón. Imagina, como lo hacía con Sócrates, su maestro, imagina que el alma de se va y llega al Topus Uranus, un lugar del cielo, pero para entrar al Topus Uranus, Topus, lugar, Uranus, cielo, tiene que entrar por una puerta muy pequeña donde están los señores del karma. Si nosotros queremos entender qué es qué son los señores del karma o el karma, es acción, no es castigo. Todos piensan que es un castigo, pero finalmente tiene que ver mucho con respecto a la acción. Entonces, los señores del karma lo atienden, lo revisan con el alma y tienen una especie así como de báscula y tienen algunos elementos que después los vamos a encontrar entre los egipcios con Nubis y toda esta parte que más adelante podríamos platicar cuando se relacionan unas con otras. En el propósito psicológico número 5 del maestro de la Ferrer se habla mucho al respecto. Pero ahorita lo que tratamos es de comprender cómo la tradición cabalística, que es la parte que nos toca hablar de la historia, dice Platón que llega el alma y los señores del karma están contemplando el proceso que había vivido y le preguntan qué es lo que más te llamó la atención, qué más te gustó, cómo viviste, dice Platón en su libro. Entonces, el alma de él refiere todo ese proceso y finalmente entra a Topos Urano. Y ahí sí se va a mezclar con las ideas, la idea de silla, la idea de mesa, la idea de mujer, la idea de hombre, se va a mezclar el alma y va a tener un conocimiento amplísimo, como lo trata después en la caverna, el mito de la caverna. Pero en este caso, en este libro, Platón nos hace referencia de que en un momento dado le llaman de nuevo para reencarnar. Recuerden que Platón habla acerca de reencarnación porque está tocando algunos puntos muy, muy importantes que después nosotros lo vamos a tomar como si fuera un neoplatonismo. Estamos trabajando y entonces se regresa y hay un momento en la puerta donde lo detienen de nuevo los señores del karma y le dicen, pues vas a llegar a un cuerpo que tiene una cierta enfermedad o tiene le falta algún miembro y entonces el alma negocia. Dice, no me puede faltar nada, tiene que estar completo porque tengo una misión que cumplir. Y entonces hay una negociación con quién me voy a encontrar, quiénes van a ser mis hijos, mi esposa, mis amigos, mis padres, o sea, mis amigos, todo lo que va a descubrir el alma en su proceso en el cuerpo. Y aquí viene lo interesante que estábamos comentando de Isaías 21:12, que en un momento dado lo meten en un carrito de fuego
Acuérdense que el fuego siempre es importante porque purifica, ¿no? Entonces, a nosotros desde pequeños, que nos decía Rabino, el fuego va a quemar las larvas, así que queremos que siempre haya fuego en todas partes para poder quemar. Entonces llega un momento en el que lo montan en ese carrito de fuego para que se purifique, pero lo van a tirar 4 caballos. Aquí viene lo importante, lo interesante, cómo va a regresar al paraíso. El paraíso somos nosotros, es la tierra, es lo que nosotros estamos contemplando, pero es una tierra en la cual nosotros no podemos ver hasta poder alcanzar un estado de conciencia más alto, porque el alma va evolucionando. Uno de los caballos, el primero, es el miedo. Y le dice, me deshago del miedo, dice, nunca te vas a deshacer de tus 4 enemigos. Los tienes que hacer amigos o equilibrar. ¿Qué es lo que es el centinela? Equilibra. Entonces, tienes que equilibrar el miedo. Sí vas a entrar con miedo con todo, en todas partes, pero vas a saber cómo entrar, cómo llegar a no perder el detalle de ese proceso de por qué tengo miedo o para qué tengo el miedo. Y luego viene otro caballo, más brioso, más fuerte que cada ese carrito, que viene siendo la claridad de conocimiento. Cuando nosotros conocemos, si conocemos y conocemos, y somos despectivos, y yo sé más que tú, no somos humildes, si no hay humildad, Pach viene abajo, es un enemigo poderosísimo, la claridad de conocimiento. Necesitamos integrar todos nuestros conocimientos y transmitirlos con el cuidado también, porque muchas veces podemos lastimar a alguien, hacerle daño a alguien. Entonces, lo importante aquí, de lo que estamos contemplando, es que esos 2 primeros enemigos nos van a llevar hacia la humildad. ¿Cuántas veces no hemos sido humildes? ¿Cuántas veces lo somos? ¿Cuántas veces nos toman así como, es muy humilde, entonces nos toman por ahí para dañarnos o para fastidiar? Tenemos que saber equilibrar en ese caso. Pero luego viene un tercer enemigo, que es el poder. Denle a alguien poder y se van a dar cuenta que se deshace a sí mismo. Entonces, lo vemos en todas partes. Hay que cuidar. Si nos dan un poder y ese es necesario para seguir trabajando, ampliar esa evolución de nuestra alma, teniendo en cuenta que está evolucionando nuestra alma, no afectarle a nadie, cuidar a ese alguien, a esas personas que tenemos hasta que no lo quieran, hasta que se vayan, hasta que logren salir adelante, pero nunca dañar a nadie. Con el conocimiento, entonces el poder es uno de los enemigos terribles. Y finalmente el cuarto enemigo, que es la vejez, no la ancianidad, que nos vamos poniendo canas, vamos llegando a la ancianidad, la piel se nos va, los achaques, no, esa es la ancianidad de la sabiduría. Hablo de la vejez, que hasta los jóvenes pueden tener la vejez, tirar la toalla a la lona y decir ya no puedo y ya no quiero. Eso es uno de los márgenes que nosotros tenemos. Entonces, en este momento, Platón nos está diciendo algo muy puro, muy limpio con respecto a qué debe de hacer el ser humano. Nada más que ya con San Agustín, que es el que lo retoma en la Edad Media, es el primero patriarca, le cambia, lo interpreta por otra situación que ya es más hacia el catolicismo, cristianismo medieval, y se pierden esas partes de la sabiduría platónica. Igual Aristóteles, podríamos plantear algo de Aristóteles, pero baja, dice Platón, baja el alma con el carrito, tirado por esos caballos, 4 caballos, baja a una masa informe. Aquí viene algo muy importante. Dice Platón una frase muy bella, dice, es en el momento que entra el alma a esa masa informe, se acomoda y se hace una estructura como la que vemos ahorita en quienes tienen prendida su pantalla.
Entonces vemos al espejo y nos damos cuenta que es el alma hecha en el cuerpo, se estructura en el cuerpo, dice Platón. Pero aquí viene algo muy importante, dice Platón. El cuerpo es el olvido del alma. Entonces, ¿cómo que el cuerpo es el olvido del alma? Sí. Cuando entra el alma al cuerpo, en ese momento, que es el paraíso, en ese momento se olvida de todo. Por eso va a recordar con Sócrates, que era la mayéutica, ¿no? Que siempre estaba tratando de rescatar. Dice que buscaba la verdad a través de las preguntas. Entonces, preguntando, reflexionando, se vuelve aquello que antiguamente se había conocido en los propios Uranos. Entonces, dice Platón, hay que volver a la reflexión. Y el maestro de la Ferrer dice, volvamos a la meditación. En la meditación está todo. ¿No? Hay varios puntos en los cuales podríamos nosotros trabajar la meditación. Entonces, aquí lo que estamos nosotros contemplando es cómo la ciencia sagrada del tarot viene siendo un compendio, se está convirtiendo en una vulgar cartomancia. Lo que necesitamos es no convertirlo en eso, sino buscar la manera en que el proceso, toda la capacidad cabalística no es para interpretarla, sino para tener el estado de conciencia básico y llevar a cabo todo un proceso de trabajo donde, ¿qué nos dice cada una de las cartas? Entonces, la alta magia se pierde, la teurgia se pierde y entonces empieza de nuevo hacia arriba. Cuando aparecen los maestros, el maestro de la Ferriera, maestro Estrada, todos sus condiscípulos, para hacer un trabajo con la gran fraternidad universal. Por ahí hay alguna pregunta, veo que hay chat. Sí, No sí sé hay si- varias preguntas. Sí, adelante. Dice Graciela Alcántara, no sé si gusta hacer sus preguntas o las leo. Léala. Bueno, es que ya salí del chat, ya no las vi, ya se me están olvidando. Si las puede leer, por favor. Ok. Dice, las capacidades son lo que llamamos dones y entonces la magia sí existe. Quienes practican las mancias están en la oscuridad, aun cuando ellos tienen esa capacidad. Y la última dice, ¿quién designa a los señores del karma? Bueno, vamos a contestar las primeras. Ok, Las capacidades que tenemos nosotros son de acuerdo a las necesidades con que viene nuestra alma al cuerpo. No todos vamos a ser ingenieros. Hay un ingeniero, hay un químico, hay un médico, hay un filósofo. Cada quien tiene su capacidad para poder entender el proceso. Entonces, imagínense que todos fuéramos iguales. Entonces, al hablar de capacidades, en este caso, se habla de que el alma ya tomó todo el conocimiento de todo Urano, el lugar en el cielo, no se sabe si es arriba, abajo, a los lados, es un lugar en el cielo. Y entonces le dan su capacidad propia, que por eso la cosmobiología es muy importante, para saber cuándo nosotros entramos en ese círculo, en la cola del dragón, entramos y salimos por la cabeza del dragón. Quien tiene por ahí su carta natal va a darse cuenta que hay un ciclo muy importante. Y en el caso de cuál sería nuestra capacidad, eh, tendríamos que encontrarla a través de la meditación, a través de estarnos dando cuenta, decía el maestro Estrada, no olviden ningún detalle, no lo pierdan, no pierdan ningún detalle, porque en este caso vamos a encontrarnos con que los detalles nos están diciendo alguien que no lo vemos, pero que siempre está polarizado con nosotros, nos está diciendo algo. Y entonces las capacidades las vamos a encontrar, los detalles es porque estamos encontrándonos con ese verbo divino, con esa fuerza, esa potestad. No estamos solos, siempre estamos acompañados. Entonces, en el caso de nosotros, cuando decimos es una capacidad, tiene que ver mucho con respecto a la profundidad en que alguien
crea el universo, ¿no? Dice, el verbo se hizo carne, no había nada. Decir nada es decir algo todavía. Entonces, algo salió y de pronto se inicia, ¿no? El Big Bang que dicen, la expansión, se expande el cerebro, se expande todo lo que nosotros en nuestro caso vamos obteniendo. Pero quien va a elegir a los señores del karma es una potestad. No sabemos quién. Acuérdense que hay una parte en la cual es la parte más alta, son tres elementos que hablaba el Leopoldo Pompa, antepasada, que con respecto a Binah, Keter, Shokma, ¿se acuerdan? Que no podemos nosotros entrar a esos niveles, a ese tercer nivel de la carta sefirótica, del árbol sefirótico. Podemos entrar hacia abajo, por eso dicen que se construyó, o Dios construyó en 7 días, que son las 7 sefirot que están hacia abajo, pero las 3 no las podemos tocar. ¿Sí? Entonces, Keter, Binah y Shokma son la parte de la potestad divina que elige y que nos enseña a nosotros a elegir. ¿Qué hemos elegido para nuestra vida? ¿Sí? Graciela, por ejemplo, que hace la pregunta. Nosotros elegimos, por ejemplo, estar en un Zoom a las 18:50, a las 7 de la noche para escuchar. Estamos eligiendo. Pero de esta elección realmente nos va a dar frutos, nos va a ayudar, nos va a recrear en el alma. Es para mi alma. Si nosotros pensamos, el alma tiene mucho que ver con respecto a esa evolución. ¿Realmente es lo que necesito? ¿O simplemente me salgo, abandono la sala y hago mis cosas? Todo esto tiene que ver con la elección. Es como cuando llegan al despacho jurídico y dicen, quiero divorciarme. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarle, ¿qué tanto a la persona le dio? No sabemos qué tanto usted le dio, pero la persona que le dio a usted, ¿qué tanto le dio? ¿Qué tanto le transmitió de bueno? Y entonces empieza a hablar. Aquí el efecto es que siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que los divorcios no se hagan tan frecuentes porque los hijos son los que la pagan. Los adultos no la pagan tanto. Pero eso es a lo que se refiere en Isaías 21:12. El centinela es el que tiene que vigilar finalmente todo el proceso evolutivo del alma y estar contemplando como un guardián constante para poder encontrar el caminito. Es como Diógenes, que tiene la lámpara, está arriba de la montaña y está subiendo a alguien, sube. Entonces nos alumbra, ese es el centinela. Entonces, nosotros somos centinelas de los que van subiendo y les vamos enseñando, y otros son nuestros centinelas que nos van enseñando y nos van ayudando a rescatar ese caminito de luz. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta la elección, ¿sí, Graciela? En este caso, es una potestad que nosotros no podríamos descubrir qué tanto esa potestad, porque no tenemos los ojos vendados hacia ellos. Por eso es el trabajo. Tal vez en algún momento, dicen los maestros, en algún momento lleguemos a encontrarnos con esa potestad y nada más así como una embarradita, porque son altas dignidades, son aspectos que no podríamos nosotros detallar qué es. Podemos interpretar, pero nada más. ¿De acuerdo, Graciela? ¿Estamos bien? Dice de acuerdo. Okay. Hay otra afirmación de Janine que dice que ella escuchó que en Cábala no se dice karma, sino tikkun. Sí, así es. Es que podríamos, como al principio les decía, les pasada, podemos hablar en hebreo con todo gusto y darle la clase en hebreo, pero no estamos aprendiendo hebreo y no nos ayudaría mucho.
Aquí lo importante es que, aunque no sepamos hebreo, no se sepa el hebreo, no lo podamos contemplar como una lengua para nosotros, es el castellano, a través del castellano, poder lograr entender la Cábala, ¿no? Pero sí, es parte de ese proceso y podríamos hablar de otros nombres que se le da a la Cábala en algunos momentos cuando va graduándose el discípulo entre los rabinos y van aprendiendo toda esta ciencia maravillosa, pero realmente le podríamos nosotros llamarle en esa forma, ¿no? Cábala con C, Cábala con K y Cábala con Q, para detallar y poco a poco. Ya más adelante, en esto del colegio que nos decía, la respetable hermano, respetable, no, más bien reverendo, que nos decía que nos invitaba al colegio de Cábala que se está haciendo, tal vez allí por grados, ya digamos, ahora sí, vamos a trabajar, pero ya en un colegio tendríamos que aprender bien el hebreo, no a masticarlo, porque ya son palabras mayores, ya es otro proceso. Aquí lo que estamos haciendo es más bien inducir a un proceso en el cual todos les digan, si me gusta, no me gusta, quisiera saber más de esto que de aquello. Todo lo que hemos hablado es para que ustedes escojan, elijan y se pueda contemplar todo ese proceso. Bien, ¿alguien más o alguna otra pregunta? Únicamente. ¿Sí? Si gusta, continuamos. Sí, muy amable, gracias. Bien, entonces llegamos a ese nivel en el cual dijimos, se pierde la ciencia sagrada del tarot y se convierte en una forma en la cual nosotros vamos a descubrir que pues ya no se habla realmente de lo que es el tarot. Recuerden que el tarot comenzó cuando llega en Alejandría, los persas, todos que iban sobre Alejandría en ese momento, los sabios se reunieron. Cuenta por ahí me parece que es en el Yug Yoga Yolismo, el maestro de la fe, Yug Yoga Yolismo, casi al final, comenta que en el momento en que va a llegar toda esa horda de bárbaros, podríamos decirle así, los sabios que se reúnen dicen, ¿cómo vamos a guardar ese conocimiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese conocimiento? Y entonces dijeron, pues lo más importante sería el juego. Entonces dijeron, pues no hay que ya está. Si ustedes analizan, va a haber un momento en esto del colegio de Cábala, ya que lo están trabajando, ahí van a hablar de esto. Entonces se va a encontrar con que cada una de las cartas tiene algo que nos está transmitiendo, algo que nos está diciendo. Y cuando sale, pero ya no en el sentido bajo, como se hace en leer las cartas y la fecha y todo esto, no. Tarot es una ciencia sagrada muy antigua y muy profunda, y ahí está la sabiduría que tenía toda la congregación de Alejandría, esa cultura helenística, y que nos va a dejar todo el proceso de trabajo para poder nosotros establecerlo. Pero tiene que ser en tiempos donde se abran los colegios iniciáticos, y es la era de Acuario. Estuvo cerrada en la época de Pisces, las creencias, todo que ustedes ya saben, y entra en el momento en el cual se puede lograr avanzar. Depende de la elección que nosotros tengamos para poder corregir. Entonces, se pierde, se encuentra como una cartomancia vulgar, y tarot viene siendo así como que están ahí preguntando, Graciela, otra vez, fíjense que tarot, hay algo muy interesante en los grandes mensajes, el maestro de la Ferrier habla del tarot, y entonces si usted lo pone, si tiene por ahí un papel, pone tarot y lo pone al revés, de un lado a otro, va a ser Arot, Tora, Arot, Rota. Si ustedes lo tienen por ahí, vean cómo se tarot. Tarot quiere decir en este caso que
que es un aro, es un conjunto de sabiduría, es un círculo en el cual se va a esquematizar la parte de la sabiduría en la cual el centinela, hablando de Isaías 21, 12 con Yuli, es una forma en la cual ese aro va a tener como círculo para poder entrar, para poder salir, es la naturaleza. Entramos o salimos, nos despejamos o nos acomodamos, nos llenamos de actividades, tenemos que ser ecuánimes y tarot es eso. Tarot tiene que ver mucho con respecto a la necesidad que tiene el ser humano para poderse proyectar de acuerdo podríamos decir, al temperamento, a la forma en que nosotros estamos viviendo. No vamos a hacer un ejercicio donde nos lastimemos, sino vamos a hacer lo posible por no lastimarnos y sí lograr avanzar en todo este proceso. Bien, si Graciela, si se logró entender, tarot, si lo hacen las 4 letras, tiene una sabiduría enorme. Analícenlo, tarot, para arriba, para abajo, se van a percatar qué importante es la palabra tarot. Con T, y T, son T, los 2 T's al último. Es un margen, es una capacidad de la sabiduría que nos detiene a no caer. Entonces, el proceso de las 2 T tiene que ver mucho con respecto a la sabiduría. La T es básica. Pero para no salirnos de esa parte del tema, cuidar que esa ciencia sagrada no se pierda, que no nos distraigamos queriendo lanzar las cartas y saber más con respecto a esto, sino proyectarnos, entonces entrar realmente a ese colegio cuando nos inviten y empezar a ver todo este proceso. Son paquetes específicos donde vamos a estar trabajando esa parte. Quienes les interese el tarot, pues tienen que saber las 3 formas de Cábala, con C, Cábala con K y Cábala con Q. Y quienes quieran saber también con respecto a la sabiduría hebrea, pues tendríamos también que buscar todo estas capacidades, estos temperamentos. A veces hay temperamentos muy fuertes que la misma cábala los rechaza. Hay temperamentos demasiado fuertes que la cábala los acepta. Es como una cámara. Al entrar en la cábala, al comprender todo este proceso, realmente entramos a un proceso de búsqueda de la sabiduría, de la verdad. Bien, lo mismo va a suceder con la magia. Desaparece todo esto que habíamos contemplado con el cautiverio babilónico, se va perdiendo en Esdras, empieza la interpretación. Si ustedes buscan Esdras en la Biblia, se van a encontrar con que es una mera interpretación de los textos esotéricos de Moisés. Y claro, se va a perder todo este proceso. La magia, en sus aplicaciones inferiores, también hizo lo posible. Toda comunicación efectiva con el principio se va a perder. ¿Cuál es el principio de ese paraíso? El Pardes. Y claro, se van cometiendo errores, se van descubriendo posibilidades a cualquier trabajo y la teurgia también se pierde. Unos cuantos son los que saben, la guardan, la ocultan y cierran los colegios iniciáticos. Ahí van. Cuando llega el momento de entrar a Acuario, en 0 grados, entonces el Sol entra en Acuario, en ese momento se abre toda la posibilidad de los centros iniciáticos, los ashram. Quienes han visitado un ashram van a darse cuenta qué trabajo se hace allí. Hay cámaras específicas para trabajos más de todo esto. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que se pierde, pero lo vamos a ir ganando poco a poco. Aunque se otorga a los judíos una legendaria facilidad para la magia, de muchos de ellos habríamos poseído todo ese conocimiento. Siempre vamos a encontrar
que los judíos nos van a transmitir un conocimiento, pero es un conocimiento popular. Acuérdense que los judíos cambian de hebreos a judíos. Antes eran hebreos, que era la parte sabia, y luego se vuelven judíos, y esa es la parte popular, no negativa, sino popular. Y entonces, en este caso, va a haber una parte degradante de la práctica de las ceremonias que se van a convertir en simple brujería, en todo este proceso. La razón para que el Sabbat de los judíos, que los judíos guardan, se va a convertir en sinónimo de ceremonias de magia negra. Entonces, se está restableciendo en estos tiempos, ya los judíos empiezan a darse cuenta que el sábado es básico, es válido, es muy importante para su esquema de principios, pero se está encontrando porque Acuario está llevando a cabo una especie así como de batalla, ¿no? Y es una conspiración. Nos vamos encontrando que hay una conspiración. Todos los que estamos aquí, los que están en este Zoom, y los que estamos buscando no nada más la Gran Fraternidad Universal, la Suprema Orden del Acuario, sino también el budismo, todas esas instituciones culturales, iniciáticas, todo este proceso, están buscando eso principalmente, ir al par, decir al principio, entonces ir descubriendo que hay que volver a trabajar aquello que se ha perdido, que es donde decíamos que estamos llegando a la parte de la cresta, y es la síntesis. Entonces, hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Lo importante es que lleguemos a la matesis, que es la práctica, y es a donde vamos a trabajar, pues, el yoga, los institutos de yoga, las ashram, la práctica constante de nuestra disciplina interna, la meditación, todo este proceso. Entonces, entre las muchas obras cabalistas que vamos a encontrar, surgieron nuevas claves. Después de todo lo que estamos observando y que ya estamos llegando a esa cresta, que ya empezamos a trabajar en esa cresta, van a ser dos. Una es la medida de la estatura de Dios. ¿Se acuerdan que en otro momento hablamos de la medida de Dios? Que por ahí alguien habló de cómo es que se mide a Dios, cómo vamos a hacer esa medición. Bueno, aquí es la medida de la estatura de Dios, y la otra es la clavícula del rey Salomón. Esas dos tienen mucho que ver con respecto a claves cabalísticas que nos van a dar nuevamente todo aquello que está oculto, y quienes van entendiendo el alma, si ya está preparada, no importa el cuerpo que sea, pero si el alma ya está preparada, con toda seguridad empieza a comprender aquello que en otro momento lo aprendió. Sí, la yoga sí se relaciona con la cábala, claro. Toda la yoga, si ustedes ven el yoga yo mismo, del maestro de la Ferrier, habla constantemente de la cábala, pero si tienen por ahí los propósitos psicológicos, el propósito número 2 del maestro, ahí está hablando de las dos tradiciones, de la parte cabalística y de la parte del hindú, son el sánscrito. Entonces estamos hablando de dos parámetros, pero sí, el yoga va a tener que ver mucho con la cábala, porque hay un momento en el cual nosotros nos vamos a referir a Tiferet, por ejemplo, más adelante, si no es el reverendo Pompa, un servidor, vamos a hablar del árbol sefidótico. Por ahí ya lo había comentado el reverendo con respecto a esa parte, la cuestión de qué tanto para nosotros estamos volviendo el árbol a lo que es, lo que debe de ser, como debe de estar plantado, y no invertirlo. Y entonces la yoga nos va a apoyar mucho en una experiencia más de paz, de armonía, de posibilidad, en el sentido de ya no fumar, ya no tomar, ya no comer carne, hacer lo posible por ser ovo-lacto vegetarianos, pero esencialmente a saber relacionarnos. Son 4 aspectos
que nos dice el maestro Estrada. El primero es el físico. ¿Qué hacemos con el físico? Todo un proceso en el cual la cuestión de la alimentación, las disciplinas físicas, todo lo que tenemos que hacer para poder tener un cuerpo sano. Y luego viene la emocional, que cuántas veces han explotado emocionalmente. Dicen, en este sentido, si las emociones no están controladas, la yoga nos ayuda y en uno de los elementos básicos de la Séfira Tiferet nos habla de la belleza. El yoga nos hace bellos. La Séfira Tiferet es belleza. Entonces nos está diciendo específicamente que a través de la belleza podríamos nosotros encontrar todo el proceso. Por eso el séptimo mensaje, el sexto mensaje es el de el arte en la nueva era, que nos está diciendo específicamente que allí en Tiferet es donde nosotros vamos a empezar a reproducir en el yoga lo que mejor podemos hacer con nuestro cuerpo, pero también nuestras emociones. No hacer yoga y lastimarnos, sino hacer yoga para llegar a una comprensión de todo lo que se establece. Y claro, tenemos también la parte mental, la parte del pensamiento. Que alguien le habla por teléfono y dice, oye, fíjate que están hablando de ti, pero cuando regrese de vacaciones, dentro de 20 días, te platico qué es. Entonces la persona, si se va hacia la parte negativa, con toda seguridad va a estar pensando quién está hablando mal de mí, porque están hablando, empieza a tener una reproducción mental que no le ayuda y si le afecta. Cuando llega esta persona de regreso de las vacaciones, dice, oye, dijiste que hablaban mal de mí, sí, pero están hablando bien de ti, no están hablando mal. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano se va hacia lo negativo. Y eso es lo que sucedió después del cautiverio, desde Esdras, que empiezan a interpretar, se va perdiendo todo esto, la ciencia sagrada del tarot, se va perdiendo el proceso de la cábala con Q, se queda con K, se pierde el K, nada más la C, se queda y entonces se empieza a ver esto que hablamos de brujería, pero las dos claves de las cuales estamos hablando, la medida de la estatura de Dios que está en la cábala por el lado sefilótico y la clavícula del rey Salomón es la que nos va a demostrar todo este proceso. Por ahí en el Lipas Levi nos vamos a encontrar un comentario con respecto a la responsabilidad indirecta que tiene esa deformación y que tiene que ver con el cristianismo. Se va deformando porque Cristo vino a enseñar algo que no era la parte cristiana que ahora conocemos, pero tenía que ser necesario porque va de bajada. Entonces vamos a hacer una cábala cristiana, que es lo que está encontrándose para llegar a esa parte de la síntesis que estamos tratando de llevar a cabo. Entonces, si hay una deformación, porque es una nueva religión que quiso ocultar y olvidar los orígenes de su dogma. Y por supuesto que se encuentran esa parte en la cábala con Q y en la magia, la teurgia. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que se están aniquilando los originales, todo aquello que para nosotros era el principio o el pardes, se está olvidando. Y por supuesto tiene que ver mucho con la legitimidad de las copias, se están haciendo copias tras copias. Necesitamos regresar a lo legítimo. Y para eso se construyen las escuelas, ¿no? De Yamina, de Eugenia, por ahí está Yuri, que es Yamin, de Eugenia, Genial, Jesús, etcétera, etcétera, hasta Satarjat, porque entonces se va a descubrir que sí hay una legitimidad, pero en esas escuelas vamos a encontrar la legitimidad. ¿Qué es lo legítimo? Y entonces ahí empezamos a reproducir. Si se pierde, y sin duda Pablo de Tarso, San Pablo, sabía eso perfectamente, era un hombre muy sabio, cuando con las intenciones más loables, sin duda, cumplía su auto de fe en Éfeso. En Éfeso es donde él hace las cartas, escribe todas las cartas. Ustedes leen las cartas de San Pablo, nos está diciendo que hay que llevar una corrección, así es quien va a elaborar todo el proceso cristiano, pero San Pablo lo sabía.
sabía todo ese proceso. Pero por esa misma causa, vamos a encontrar que se encuentran varias supersticiones alrededor de la cábala judía también. Así vamos a encontrar, por ejemplo, Pico de la Mirándola, si ustedes han leído algo de él. Dice que tiene un origen, el nombre de un hereje que escribió contra Jesucristo. O sea, otros consideran que es la masonería misteriosa, todo este proceso, pero son supersticiones. El, el alabar, el pedir, es una superstición, porque nosotros necesitamos saber quién es Dios, no pedirlo ni alabarlo, sino saber realmente quién es Dios. Momento de saber, no de pedirle, no sabemos que todo hay un proceso de trabajo donde vamos a descubrirnos, pero no buscarlo a él porque, o a ellos, no hombres y mujeres, a ellos, para que nos dé, sino para saber de él. Y eso es lo legítimo, buscar la legitimidad. Después de la deformación sufrida, estamos hablando según la significación que se va a dar, vamos a encontrar que Cábala con C va a ser un complot y, por supuesto, una reunión secreta para desplegar, en este caso, una estratagema destructiva contra alguien. ¿Contra quién habrá sido? Porque si nosotros queremos saber acerca de las conjeturas al respecto, nos vamos a dar cuenta de que necesita de defensores, que tanto nosotros defendemos lo que tenemos, porque lo que tenemos es básico, es sagrado, ¿no? Hasta la ropa que tenemos, por algo la tenemos, no porque nos la regalan, llega a nosotros por una razón. Y entonces aquello que es nuestro, lo tenemos que defender. ¿Qué tanto defendemos, por ejemplo, la orden de nosotros mismos, no de otros? De nosotros? ¿Qué tanto la cábala es defendida por los mismos que están construyendo la cábala, los mismos que están interpretando la cábala? Entonces, debe existir defensores de la cábala. Y a eso es a lo que nos vamos a ir refiriendo poco a poco con el tiempo. La siguiente plática, la siguiente charla va a ser los defensores de la cábala práctica, no de la cábala mística. Todavía no vamos a llegar a eso, tal vez el reverendo lo haga por su calidad de jerarquía, pero un servidor nada más va a hacer cábala práctica para poder entender todo este proceso, que tanto vamos a ir encontrando detalle tras detalle para saber si esa cábala práctica tiene que ver con todo lo que hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? Pero nada más cábala práctica. Mística no, porque no tengo ese grado y no tengo el permiso para hacerlo. Tengo el respeto para que otros lo hagan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escuchar algunas preguntas que tengan dudas. Esperemos que tengan dudas, porque si no, no hay avance. Entonces, siempre las dudas son válidas. Y queda entonces, Mana Eloísa, para la próxima vez que me toque, se va a llamar Defensores de la Cábala Práctica. A ver qué tal les parece, porque ahí va a entrar en la célula también. Y todos los que estamos ahorita reunidos, vamos a entrar porque vamos a hacer un trabajo de reflexión al respecto. ¿Preguntas? Muy bien, muy respetable. Muchas gracias. Creo que todo quedó muy, muy bonito y muy claro. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor de abrir su micrófono. Sin miedo, ¿eh? No, menos no puedo alcanzar a pellizcarlos. Bueno, entonces yo, Sí, adelante, Adelante. Gaby. bueno, pido permiso porque yo de repente me surgen muchas dudas porque me han entrado muchas inquietudes acerca de la cábala. Yo me he dado cuenta, yo soy católica 100% y por convicción, ¿sí?
porque ya en mis tiempos de universidad siempre entran ciertas inquietudes y ya pasé por el cristianismo, ya pasé por los Hare Krishna, entré a yoga en mis tiempos de juventud y ahorita la estoy retomando porque pues por el trabajo, la familia y todo, pues uno a veces tiene muchas actividades, ¿verdad? Pero ahora que ya me jubilé, estoy entrando con ganas y pues sí, pero me doy cuenta de un tiempo para acá en relación a la cábala que ahora, a través de varias otras escuelas y todo, se le ha dado mucha importancia a la cábala desde el punto de vista de iniciático, del tipo iniciático. No es tanto que porque nos querramos convertir en judíos, sino como ciencia sagrada en relación al árbol de la vida y los sefirot y los caminos de la vida. Entonces, ahorita que mencionaba usted al tarot, también tiene alguna influencia en la cábala porque desde el punto de vista del tarot es el camino o recorrido del alma en la tierra o como encarnado, como encarnación, a través de cada uno de los 22 arcanos mayores. Entonces, desde el punto de vista, no es tanto como interpretativo o del tarot que como ¿cómo decir? De que cuando lo leen como cartas, adivinatorio, no, sino desde el punto de vista más elevado, ¿tiene influencia o se relaciona con o influye en la cábala? Sí, miren, hay un cristianismo cabalístico o la cábala cristiana, que ya la viene trabajando Gershon Scholem y otros eruditos al respecto. Y no es que rompamos con el cristianismo, el catolicismo, nunca. Dentro de nuestra sagrada institución no rompemos con nada, sino la comprendemos. Aprendemos de ella los valores que tiene y si a nosotros nos ayuda, qué bien, podemos trabajarlo en ella. Encontramos al budismo igual, monotanismo, todas las instituciones son bienvenidas, no hay nada de quitar por el sexo, raza, color, nada de eso, sino que todo es, por eso se llama gran fraternidad, porque nosotros, universal, porque estamos conllevando, rescatando aquello que hace falta para nosotros mismos, aquello que nos puede ayudar para la evolución de nuestra alma, porque el cuerpo se va acabando. Entonces, no es tanto que nosotros digamos, bueno, al cristianismo fuchi, porque no es así. Cristianismo bienvenido, porque en muchas ocasiones nos encontramos en un momento dado de qué tanto para nosotros significó si fuimos católicos y luego dejamos de ser por alguna razón de juventud y rebeldía que tuvimos, pero ahora ya en un momento de trabajo más personal nos preguntamos, ¿y por qué no? ¿Por qué no seguir la tradición cristiana, pero como debe de ser, como es el principio? Entonces seguimos lo que se dice de Cristo y seguir los pasos de Cristo, no del Cristo crucificado, sino el Cristo que camina por las aguas, ¿no? Un servidor, éramos muy pequeños y nos llevaban de lugar en lugar, la casa hogar, y entonces un día nos metieron a una iglesia, allá en una iglesia donde estaba una persona llorando, yo escuché, me salí del grupo y me fui a ver a la persona que lloraba y me espanté. Antes se usaban las mantillas, no sé si ustedes recuerdan, se usaba mantilla la mujer, estaba llorando, pero volteé y vi a un Cristo que estaba deshecho y le estaba pidiendo y le estaba llorando, salí corriendo, me fueron a alcanzar 2, 3 cuadras más allá. Entonces, como que a mí me afectó mucho esa sensación de por qué pedirle a alguien que está mal, que está deshecho. Pero sí se le puede saber, se le puede conocer a través de toda esa capacidad que dio en su momento. Todo eso que, por ejemplo, las 3 caídas, son muy importantes las 3 caídas, si lo vamos analizando. Quien le ayuda también es muy importante. Entonces, si lo hacemos más razonable, más lógico, sin interpretar, con toda seguridad, todas las religiones es una sola, es como el collar de perlas, cada perla es una religión.
y el hilo que las atraviesa es la verdad, ¿no? Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que el cristianismo, el catolicismo, el budismo, todos tienen su propia verdad, pero es el mismo hilo por donde transcurre. ¿De dónde comenzó? Ese principio de donde viene todo el proceso y es lo que estamos tratando de rescatar. En este caso, Dalia, fíjese bien que hay un momento en el que Sigmund Freud, es el psicoanálisis total cuando dice cada uno de los caminos que tiene, senderos que tiene el árbol sefirótico, es por donde está caminando la persona y principalmente en los sueños. Y entonces le pregunta, platíqueme uno de los sueños que más le ha impactado. Entonces el paciente le da la referencia, le dice cuáles fueron y cuál es, y él se da cuenta que está llevando a cabo un camino, un sendero del árbol sefirótico, y por ahí es como lo escucha. Dígame si no, es esa parte, y él tenía que ver, es judío, pero sabe muy bien que está la parte cristiana, la cábala cristiana, en donde está utilizando el árbol sefirótico, que es la cábala cristiana. Entonces sí lo está llevando a cabo, de acuerdo, pero no les va a decir, fíjese que este es el sendero, ¿no? Lo va a descubrir más adelante con Jung. A Jung se lo transmite. Jung dice, bueno, es el alma la que tiene que ver todo este proceso y ahí son los héroes, ¿no? El alma tiene dos veces, es heroína, una cuando nace y otra cuando se encuentra con sí misma en algún momento. Se descubren, entonces lo gradúan, le dan un botoncito de Yanin, por ahí ya va a andar, una forma de trabajo medio genial, todo el proceso. Ahora se vuelve sacerdote, le dan su grado sacerdotal y siguen subiendo los sacerdotes hasta llegar. Entonces, eso tiene que ver con los senderos del árbol sefirot. ¿En qué momento nosotros estamos contemplando un proceso básico? ¿Cómo nos psicoanalizamos en un sendero? ¿Cuál es el sendero que ahorita estamos caminando? Que están comprendiendo algunos aspectos, que están tratando de comprender otros, pero estamos trabajando en un sendero. No sabemos cuál, a menos de que nos metamos en profundidad. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Muy bien, estamos en tiempo, son las 8:30 de la noche y tenemos una última pregunta. Dice, por favor, nuevamente decir por qué no hay que pedirle a Dios. Porque es el momento de saber de Él. Cuando sabemos, es muy interesante esta pregunta que hacen ustedes por una razón. Somos, pero desde que nacemos nos dices, debes tener. Si no tienes, pídelo. Toca la puerta y pídelo. Pero hay que invertir esa educación. Hay que comenzar por el ser, que la educación real debería de ser, saber ser. Luego, hacer, saber hacer, y por añadidura, por default, llega el tener. Y entonces no tendríamos que pedirle a Dios nada, porque ya está dado. En nuestra alma viene. Pero como hay miedo, hay más que miedo, incertidumbre, estamos pidiendo. Cuando somos y sabemos hacer lo que somos, con toda seguridad no le pedimos, sino que le agradecemos lo que tenemos, porque ya lo tenemos. ¿Qué más pedimos? Que tenemos una crisis económica, una crisis, una enfermedad. Bueno, es un aprendizaje. Y ahí está Dios con nosotros. Les aseguro que está en cada detalle, nos está diciendo, haz esto, cúrate con esto, lleva a cabo este tipo de práctica, todo lo tenemos. Ya nada más hace falta retomar esa sabiduría que nos viene de Dios para poder entender a Dios. ¿Qué le vamos a pedir si ya nos lo dio todo? Hasta las mismas crisis, porque son las que nos van a ayudar. La enfermedad es un camino para poder establecer un estado de conciencia. ¿Por qué nos enfermamos? Le pedimos a Dios, bueno, sí,
Cometí muchos errores y me enfermé. Pues sí, pero ¿cómo va a llegar esa sabiduría divina a nosotros si nada más estamos pidiendo sin saber todo el proceso que tiene Dios con nosotros a través del alma? Y es la evolución, estamos evolucionando. Hay que aprender de los detalles, aprender de todo lo que nosotros estamos descubriendo para poder darnos cuenta que no se le pide, no se le alaba, se le conoce, se le considera como parte de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Estuvo bien clara la respuesta? ¿Quién haya preguntado? Sí, dice que por eso hay que pedirle. Digo, que agradecerle. Te agradecerle. Muchas Siempre estar gracias. agradecidos de todo. Y yo, bueno, estoy agradecido con ustedes de haberse presentado. Gracias, Lili, por estar por aquí con un servidor. Gracias a todos. Graciela, las Gracielas, hay dos Gracielas, ¿no? Y Dalia, Eloisa, gracias por invitarme, Nati. Y los iPhone, que no sé de quiénes son. Pero bueno, gracias Muchísimas por todo gracias. esto. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan. Van a estar el reverendo Leopoldo, que también sus estudios son muy interesantes. Le agradecemos aquí a nuestro hermano Wilfrido, que siempre está disponible y de buen humor. Muchísimas gracias. A la Nos orden. vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.